Venezuela ha estado ligado a República Dominicana de forma histórica, algunas veces de una forma más estrecha, otras veces un poquito más alejado, quizás no de acuerdo a los intereses de República Dominicana, como es el caso de Simón Bolívar, que no realmente no ayudó a República Dominicana frente a pues, la posición haitiana de ocupar la isla completa. Simón Bolívar no quiso involucrarse en ese momento como para ayudar a lo que sería República Dominicana. Pero luego ya en el siglo XX sí hubo un apoyo de parte de Venezuela a la República Dominicana, principalmente para alcanzar la democracia. Primero, durante el régimen del general Trujillo, pues hubo una presencia importante en los foros internacionales y apoyando a dominicanos en el exilio por parte de los gobiernos de Venezuela, gobiernos democráticos de Venezuela, que querían que República Dominicana pues lograra también alcanzar una etapa democrática. Fue el caso de Rómulo Betancourt, que enfrentó desde pues, su presidencia a el general Trujillo y fue víctima de un atentado gravísimo que por poco le cuesta la vida, realizado por pues, enviados del general Trujillo. Además, luego, Carlos Andrés Pérez fue una persona clave para que República Dominicana pudiera pues asegurar la transición del presidente Balaguer hacia el gobierno de don Antonio Guzmán, y eso fue algo importantísimo para el país. También como economía, pues Venezuela fue un punto de atracción importantísimo de una cantidad enorme de mano de obra dominicana que se trasladó allí a pues, beneficiarse del boom laboral que se registró por pues esas exportaciones masivas de petróleo que se estaban llevando a cabo a unos precios verdaderamente elevados. Recuerden que en 1973 los precios del barril de petróleo subieron de 3 a 11 dólares. Posteriormente, ya en 1980 llegaron hasta 40 dólares el barril de petróleo a nivel internacional. Y esto pues le generó unos ingresos exorbitantes a Venezuela, y eso dinamizó la economía a tal punto que una cantidad importante de población de países de la región pues se trasladó allí a trabajar. Y República Dominicana no fue la excepción. República Dominicana también, una parte importante de su población se trasladó a Venezuela y aprovechó ese boom del mercado laboral. De tal forma que Venezuela ha estado muy asociada a nuestro país. Luego, ya con la presencia de Hugo Chávez, recuerden cuando aumentó fuertemente los precios de los combustibles a nivel internacional, pues se estableció Petrocaribe. Petrocaribe le generó un enorme beneficio a la República Dominicana por un financiamiento, no a precio subsidiado el combustible, pero sí había un subsidio en el financiamiento de la factura petrolera, y eso pues ascendió a más de 4.000 millones de dólares de préstamos a 25 años a una tasa de interés de un 1%. O sea que fue algo verdaderamente extraordinario ese financiamiento entre 2007 y desde el 2005 hasta el 2014 se acumuló más de 4.000 millones de dólares de financiamiento. Y obviamente que eso ayudó muchísimo a la República Dominicana, pues le apoyó con recursos para poder financiar el déficit en cuentas corrientes. Recuerden que por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo a nivel internacional, la factura petrolera en la República Dominicana sube en 50 millones de dólares al año. O sea, si sube 10 dólares el precio del barril de petróleo, que ha subido más de 10 dólares en un año, por ejemplo, es 500 millones de dólares. 20 dólares, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Entonces, eso había que financiarlo de alguna forma. O de lo contrario, pues eso podía generar una situación de presión en la tasa de cambio bien significativa. De tal manera que ahí nuevamente Venezuela ayudó a República Dominicana. Vuelvo y digo,
República Dominicana no fue la única. Muchos países se beneficiaron. Haití se benefició muchísimo y Cuba ni se diga. Cuba fue el gran receptor de los beneficios por años, de grandes beneficios por parte de Venezuela. Con la salida, por ejemplo, en 1991 de la Unión Soviética de la escena y la caída significativa del apoyo que le estaba dando la Unión Soviética a Cuba, de repente Cuba se queda sin apoyo, sin precios subsidiados de los combustibles, sin precios preferenciales al azúcar, sin apoyo de financiamientos a tasas de interés subsidiada. De repente Cuba entra en lo que se llama el periodo especial del 91 al 95 y no tiene apoyo de ningún tipo hasta que llega en 1999 a la presidencia Hugo Chávez, y a partir de que comienzan a subir los precios de los combustibles, que comenzó en ese febrero del 99 a aumentar los precios de los combustibles, cuando ya comienza a tener Venezuela nuevos ingresos, entonces comienza Venezuela a apoyar a Cuba. Es decir, que Cuba fue el gran beneficiado de Petrocaribe, pero República Dominicana también recibió más de 4.000 millones de dólares de recursos. O sea que recursos que, si ustedes lo quieren ver, podemos aquí entrar en mi blog. En mi blog aquí, por ejemplo, donde yo hablo sobre, miren esto, el 16 de abril del año 2013, Maduro y Petrocaribe. Ahí yo hablo de la victoria de Nicolás Maduro, donde hablo de que eso va a arrojar más incertidumbre sobre el futuro de la economía venezolana. Recuerden que ahí fue la victoria frente a Enrique Capriles y le señalaba que eso estaba generando una fuga de capitales enorme y también esto le estaba produciendo un deterioro de las condiciones económicas de Venezuela. Y por eso yo estaba pronosticando que debido a ese deterioro de las condiciones económicas de Venezuela, sencillamente no se iba a poder mantener Petrocaribe. Fíjense aquí lo que digo, la escasez y altos precios constituyen elementos del peor de los mundos. Fíjense que estoy pronosticando en el año 2013 que viene una situación de inflación en Venezuela y de caída de la actividad económica. No creo que Maduro pueda mantener a su gente en esa pesadilla por mucho tiempo. Por eso pienso que lo primero que hará será recortar las ayudas al exterior, aumentando la probabilidad de que modifique los términos del acuerdo de Petrocaribe. Y por eso recomiendo, esto es en el año 2013, a las autoridades dominicanas que se preparen para ese evento. Fíjense que le estoy advirtiendo a las autoridades dominicanas en el año 2013 que se iba a acabar Petrocaribe. Y fíjense, eso es en el 2013, fíjense en esta entrada. 9 de septiembre del año 2014, los días finales de Petrocaribe. Fíjense cómo comienzo. Desde el 2005, la República Dominicana recibió un significativo apoyo financiero de Venezuela. A julio del 2014, ya ahí tenía unos meses en el poder este hombre Maduro, después de esas elecciones que le ganó a Capriles. Y digo, la deuda pública a través del acuerdo de Petrocaribe asciende a 4.039 millones de dólares y resalta que ese financiamiento se otorgó a un plazo de vencimiento de 25 años y a una tasa de interés de un 1% anual. Lamentablemente, digo, en ese momento, lamentablemente, Venezuela no está en condiciones de mantener ese acuerdo por más tiempo. Llegué a esa conclusión después de leer un artículo escrito por Ricardo Hausmann, un brillante economista venezolano, profesor de la Universidad de Harvard, y por Miguel Ángel Santos del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y aquí debe Venezuela incumplir, donde se afirma que los bonos venezolanos están pagando 11 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que se estaba previendo una incapacidad de poder pagar la deuda venezolana. Y ante esa situación, yo dije, no pueden continuar ya con Petrocaribe. Y esto, fíjense que aquí le señalaba que, en otras palabras, Venezuela se endeuda cara y presta barato, porque estaba prestando por Petrocaribe, estaba prestando recursos para que le pudieran seguir comprando el petróleo, pero se estaba endeudando carísimo en ese momento. Entonces, ahí señalé que ante esa realidad, pienso que el final de Petrocaribe está cerca. El gobierno dominicano debe estar preparado. Y efectivamente,
Ya en el año 2015, fíjense acá, un negocio ganar-ganar. Fíjense que le estoy hablando de todas estas entradas a mi blog. Este es el 30 de enero del 2015, donde yo les señalo que se llevó a cabo la compra de deuda de Petrocaribe por parte del gobierno, en ese momento encabezado por Danilo Medina, y digo que aquí fue algo positivo para ambos países. Fue positivo para ambos países. ¿Por qué? Porque Venezuela ya no tenía capacidad de irse a endeudar en el extranjero. Pero Venezuela tenía activos por cobrar. Es decir, deuda de República Dominicana con Venezuela era un activo para Venezuela, pero Venezuela tenía que esperar 25 años para cobrar esto. Entonces, ahí se sienta el gobierno de la República Dominicana con el gobierno de Venezuela y se ponen de acuerdo para comprar con un descuento, dada la situación que se estaba viviendo con esos bonos que estaban vendiéndose muy por debajo del precio facial, del precio de mercado, era muy por debajo del valor facial de esos bonos. Ante esa situación, pues era lógico que había una gran oportunidad de hacer una recompra de la deuda de Petrocaribe con un buen descuento. Y eso es lo que yo narro en ese trade. Y digo, la República Dominicana, fíjense, vuelvo y digo, 29 de enero del año 2015, logró recomprar deuda por una suma de 4.027 millones de dólares, pagando únicamente 1.933 millones de dólares. Esto significa que Venezuela vendió sus acreencias con un descuento de un 52%. Para la República Dominicana esto fue muy positivo porque se redujo la deuda pública en un monto equivalente a 3.3% del Producto Interno Bruto. O sea que eso fue algo verdaderamente positivo. Fíjense cómo República Dominicana estuvo asociada con Venezuela en momentos en que subieron los precios de los combustibles. Ellos tuvieron un boom en los años 70, nos abrieron las puertas. República Dominicana mandó una cantidad importante de dominicanos que enviaban remesas desde allá. También Carlos Alvarez Pérez ayudó al fortalecimiento de la democracia dominicana, facilitando la transición junto con el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, facilitando la transición del gobierno del presidente Balaguer hacia el presidente don Antonio Guzmán. Luego ya con la llegada de Hugo Chávez hubo una entrada brutal de recursos a Venezuela por el aumento de los precios de los combustibles, y eso pues permitió a Chávez crear un fondo que fue el Fondo de Petrocaribe para facilitar recursos financieros a los países de la región. República Dominicana recibió más de 4.000 millones de dólares de financiamiento a 25 años, una tasa de interés de 1%, y República Dominicana posteriormente, cuando ya vino la debacle de la economía venezolana, República Dominicana pudo conseguir un descuento de más de 50% de esa deuda y reducir su deuda pública en 3.3%. ¿Y Venezuela cómo se benefició? Si Venezuela hubiese salido a buscar financiamiento, hubiese tenido que pagar una tasa de interés muchísimo mayor. Y esto hubiese generado entonces un empeoramiento del flujo de caja de Venezuela. Y por eso Venezuela le hace sentido vender sus acreencias con ese 52%. Y no endeudarse con esa tasa de interés enorme que tenía que endeudarse en ese momento. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo Venezuela llegó a esa situación ya en el año 2014-2015? ¿Por qué cayó Venezuela en esa situación? Y vamos a ver la situación económica que se generó, las consecuencias que provocó que Venezuela entrara en un proceso de hiperinflación y al final de un empeoramiento terrible de las condiciones de vida de su gente, de su población. Y por eso es que querían salir del chavismo. En diversas ocasiones, cada vez que había elecciones, ganaba la oposición, pero se mantenían en el poder. Se mantenían en el poder robándose las elecciones y utilizando la fuerza hasta hace unos días. Hace unos días, Estados Unidos sencillamente, encabezado en este caso la Casa Blanca por el presidente Trump, decidió poner fin a lo que es la dictadura de Maduro, pero no la caída del régimen. Vamos a hablar de eso con mucho detalle a continuación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.